mejorar mi cuenta de resultados, mi balance, mis operaciones, la satisfacción de mis empleados, de mis clientes. Esos son los términos en los que hablamos cuando hablamos desde las instalaciones industriales. Esa es un poco la visión que hemos querido reflejar en el planteamiento que tenemos en SoftTech. En mi presentación, en estos minutos, que por cierto voy a ver cuándo empiezo para saber cuándo tengo que acabar. En mi presentación, en lugar de aburrirles o aburriros, voy a apearme del tratamiento, no he querido aburriros con quién es SoftTech y tal, que bueno, al final os daré alguna pincelada si hay tiempo, ¿no? Primero quería contaros una historia, ¿no? Porque yo creo que los conceptos y las visiones son mucho mejor contarlas sobre una historia. Y es la historia que yo he vivido en los últimos muchos años, pero quizá en los más intensos los últimos 6, 7 años antes de llegar a SoftTech. Esta era mi oficina, bien conocida por alguno de los que estáis por aquí hoy, alguno ilustre presente. Esta ha sido mi oficina durante los últimos 6 años. Apasionante. Una oficina donde llegaban y había que dar servicio a unos 7.000 barcos al año, una oficina en la que entraban y salían 5.000 camiones diariamente. Imaginaros 5.000 camiones entrando y saliendo diariamente de vuestra oficina. Una oficina en la que llegaban y salían 30 y tantos trenes a la semana, trabajaban del orden de 30 y tantas mil personas y se hacían transacciones del orden de 400 millones de transacciones al año entre todo el ecosistema de empresas que compartíamos esa oficina, ¿no? Ese es el campo de juego donde queremos aplicar las tecnologías y las queremos aplicar para mejorar la cuenta de resultados. No la queremos aplicar para ser más innovadores, ni queremos aplicarlas para ser más disruptivos, ni para conseguir ninguna de esas etiquetas ni conceptos que cuando estás hablando con la gente que está en campo no están en sus cabezas, ¿no? Entonces os quería contar la historia de esos últimos 6 años desde el punto de vista del uso de la tecnología y de cómo hemos ido evolucionando y de cómo eso encaja con la visión que hoy defendemos o tenemos en SoftTech. Y me gustaría terminar con 3 o 4 comentarios sobre cómo vemos los siguientes pasos, ¿no? ¿Qué pensamos que va a ser importante en los siguientes pasos en cuanto a Internet de las cosas? Nosotros lo primero que queríamos saber, porque en nuestra oficina y en nuestra operación, cuando mirábamos la cuenta de resultados, por simplificar mucho, más o menos el 50% de nuestros costes estaban ligados a la gente, a las personas. Y del otro 50%, más o menos un 10% tenía que ver con el uso de la energía y el otro 40% con todo lo relativo a la maquinaria. Estoy simplificando muchísimo. ¿Por qué? Porque, como sabéis, los que conocéis este sector, el primer 50%, el 50% asociado a las personas, es un coste de difícil gestión o de difícil optimización. Esto está en proceso de cambio. Alguno de los aquí presentes ha sido agente importante en la evolución de todo esto. Pero bueno, nosotros cuando empezamos en el 2012 a plantearnos qué podemos mejorar o qué necesitamos mejorar en las operaciones, nos encontramos con que había otros apartados que nos daban un potencial mayor a corto plazo de mejora, ¿vale? Y nos empezamos a centrar en temas energéticos. Es decir, vale, pues solo es un 10%. De las 3 partes del puerto, donde se mueven muchas cosas, pasan pasajeros, pasan contenedores, pasan hidrocarburos, pasan graneles, pasan vehículos, pasan de todo tipo de cosas. Nosotros estábamos centrados en la parte de los contenedores, ¿vale? Un puerto que maneja 5 millones de contenedores al año, 5 millones de cajas que pueden llegar hasta las 20 y tantas toneladas, ¿no? Y lo primero que quisimos saber es, en ese tercio que íbamos a analizar del puerto, que manejaba más o menos la mitad de los contenedores, 2 millones y pico de contenedores, ¿dónde se estaba consumiendo la energía? Ya eso en el año 2012 fue muy difícil de hacer, muy costoso. Hacer ese mapa de decir, a ver, vamos a sacar pautas de consumo, ¿dónde estamos consumiendo la energía? Para poder luego asociarla a máquinas, a operaciones, a ciclos logísticos dentro de nuestra instalación. Ese fue un primer paso.
Hicimos todo tipo de pilotos, innovamos en tecnología, hablamos con fabricantes para que modificaran máquinas y vehículos para el uso de combustibles más baratos y más eficientes y a la vez más verdes. Y debajo de todo esto, siempre con la inquietud y la ansiedad de decir, no sabemos lo suficiente de lo que está pasando en este momento en nuestra instalación. Y sin saber eso no podemos optimizar lo que estamos haciendo en la instalación. Dimos un siguiente paso, que es, bueno, vamos a centrarnos en saber qué está pasando en la instalación. Y nos lanzamos a sensorizar nuestra instalación. Hicimos un análisis completamente artesanal, porque hay muchas familias de máquinas, de vehículos, de operaciones diferentes en esa terminal, y hicimos un proyecto de diseño de campo, de diseño de ingeniería, para saber qué teníamos que medir, cómo íbamos a poder medir de cada una de las máquinas lo que queríamos saber. Máquinas que se movían unas, máquinas que no se movían otras. Estoy hablando de máquinas que pueden llegar a costar 12 millones de euros. O sea, estoy hablando de activos físicos valiosos. Y luego todas esas señales, todas esas máquinas, llegamos a sensorizar 200 máquinas. Cuando las teníamos más o menos sensorizadas, empezamos a recibir señales, las señales que queríamos recibir. Fuimos subiendo, o lo que nosotros decíamos, dando patadas adelante a los problemas. Primero el problema de sensorizar, luego el problema de tragarnos todas esas señales. Recibíamos del orden de 17.000 señales por segundo. Luego transformar esas señales en datos sobre los que pudiéramos actuar. Luego enseñárselos a quien tenía que verlos y en el formato que quería verlos para poder actuar. Aprendimos muchas cosas por el camino, de cómo enseñar, de cómo no enseñar, de a quién enseñar, en qué momento enseñar, acompasarlo a los ciclos productivos de nuestra instalación, cosa que a veces cuando estamos hablando desde un punto de vista de tecnología se nos olvida, nos deslumbramos con las capacidades que nos da la tecnología y se nos olvida que esas capacidades hay que sincronizarlas con los ciclos productivos, con los perfiles de las personas que están presentes en cada ciclo productivo, etc. Fue un constante ir dando patadas adelante a los problemas y resolviendo. Problemas tan mundanos como que cuando teníamos los sensores y teníamos definidas las señales, los datos, etcétera, los visualizadores y tal, empezamos a tener muchos problemas cuando lo pusimos en explotación con las comunicaciones. Parece mentira, esto estoy hablando del año 2014, 2015, pero nadie había pensado, nadie había resuelto de manera definitiva el hecho de que en una terminal de contenedores con paredes de acero de 6 alturas, ¿no?, de contenedor, pues las señales rebotaban, se perdía cobertura, la fiabilidad de todo el sistema y la robustez de todo el sistema que habíamos desplegado, pues se nos caía por las comunicaciones. Hablamos con muchos proveedores de comunicaciones hasta que encontramos quien nos dio una solución que no fue tecnológicamente compleja, fue una solución de sentido común, es decir, donde hay concentración de máquinas, pues asocia los puntos de repetición o los puntos de potenciación de las señales a las propias máquinas para que cuando se junten haya muchos, ¿no? Algo tan sencillo como ese concepto, que se le ocurre a cualquiera, pues nos costó un tiempo llegar a él y desplegarlo. 200 máquinas, 17.000 y pico señales por segundo. Llegamos a ver en tiempo real datos traducidos a costes, datos traducidos a cualificación de máquinas en función de la operación siguiente a la que estaban asociados. Todo esto visualizándolo en tiempo real. Aprendimos mucho sobre el tiempo real y sobre cómo consumir el tiempo real y sobre cómo rentabilizar las inversiones en tiempo real. Y para nosotros era casi tan importante seleccionar lo que se estaba analizando en tiempo real, casi más importante era lo que podíamos dar a los analistas que trabajaban por ciclos. Allí los ciclos son de 6 horas y nos interesaba mucho que la gente que estaba planificando o replanificando los siguientes ciclos de trabajo pudiera tomar decisiones
en esas 6 horas para optimizar la planificación, las órdenes de trabajo que iban a condicionar el siguiente ciclo. Estoy hablando de temas de ingeniería industrial, no estoy hablando de temas de tecnología, pero era la tecnología la que nos permitía, bien utilizada, optimizar todas estas cosas. Los visualizadores en tiempo real. Al final, también hay una exigencia, siempre que estamos aplicando tecnología, del beneficio a corto plazo o de la demostración a corto plazo. Y nosotros nos impusimos esa misma exigencia para poder acceder a mayores fondos cuando ya sabíamos qué queríamos hacer con todo el proyecto. Cuando ya sabíamos qué queríamos hacer con todo el proyecto, estoy hablando de 3 años. No somos muy listos, no éramos muy listos, tampoco éramos los más tontos. O sea, 3 años nos costó realmente darnos cuenta de lo que teníamos entre manos y darnos cuenta de cómo podíamos utilizarlo para modificar aquello que era realmente importante para nuestra cuenta de resultados. A veces, yo cuando oigo todo esto de la transformación digital, la aplicación de tecnología, si no oigo a la gente mencionar la cuenta de resultados, el balance, los flujos de caja, tal, me entra una cierta ansiedad, porque no sé para qué lo están haciendo, y no sé si lo tienen claro, ¿no? Entonces, al final nosotros decidimos una primera aplicación de todo esto, que era algo tan sencillo como detectar aquellas máquinas que en un ciclo logístico específico estaban destinadas a ir a un punto y hacer una siguiente operación en la que había un cuello de botella o no había un cuello de botella. Iban a tener que esperar o no esperar. ¿Y dónde estaba el beneficio? El beneficio estaba que una vez que detectábamos o cualificábamos a cada una de las máquinas en función del tiempo de espera en la siguiente operación, nosotros podíamos definir esa máquina, el desplazamiento que tenía que hacer esa máquina lo podíamos definir como desplazamiento eco o desplazamiento turbo. Esas máquinas son conducidas por estibadores y algo tan prosaico como la manera en la que se desplazan de un punto a otro para la siguiente tarea, pues un estibador puede apretar el acelerador de una cabeza tractora a tope e ir allí y luego tener que esperar 2 minutos, o puedes ponerla en modo eco y optimizar ese desplazamiento porque no tienes prisa, pero eso hay que automatizarlo. Llegamos a automatizar eso con fabricantes. Bueno, pues algo tan sencillo como eso y tan aparentemente banal, estamos hablando de un ahorro de costes de 1 millón de euros al año, en una terminal con unas 90 cabezas tractoras, donde se mueven pues unos 2 millones de contenedores al año. Solo ese cambio ahorró un 1% de los costes operativos de la terminal. Solo eso. O sea, el potencial de lo que teníamos entre manos era tremendo, ¿no? Pero siempre hay un pero, ¿no? Y estas son las enseñanzas que nosotros sacamos, ¿no? Porque uno aprende de cuando se ha pegado mucho con algo, ha cometido muchos errores, los ha vencido, los ha superado y ha llegado a una conclusión de verdad, ahora que sé todo esto, ¿cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Y nosotros cuando acabamos esto y teníamos a la dirección de explotación diciéndonos, venga, quiero que esto entre en explotación a nivel masivo en mi terminal, y quiero empezar a meter procesos y decirte qué indicadores quiero que me des, cómo quiero que me los des, para condicionar la planificación de tareas de los siguientes ciclos automatizadamente, cuando nos pidieron eso, entonces te entra un poco de temblor, ¿no? De decir, joder, lo que hemos desplegado es robusto, y nos encontramos con todas estas cosas, que nuestra capa de sensórica no era robusta, que se nos desconectaban sensores, que de repente los sensores no transmitían, que de repente cuando llevaban un tiempo sin transmitir, los procedimientos que teníamos de acumulación de las señales, de volver a ingerir a transmitir y a ingerir todas esas señales, pues no estaban optimizados y nos ralentizaban los rendimientos, ¿no? Aprendimos que nuestras comunicaciones no eran fiables y luego las pudimos arreglar. Aprendimos que nuestra manera de ingerir las señales no era la buena, y tuvimos que cambiar los soportes, tuvimos que cambiar la tecnología que había detrás. Aprendimos que nuestro entorno de análisis era pobre, que no podíamos darle a un operador una pantalla con un montón de datos en tiempo real porque no era capaz de sacarle partido a eso. Teníamos que separar, y esto en muy pocos sitios lo hemos visto, teníamos que separar
los entornos de análisis más o menos como en 3 autopistas, ¿no? Teníamos algo que sí que era tiempo real y que automáticamente enchufaba con los planificadores cuando había habido un proceso de validación de todos los patrones detectados y la reparametrización de los planificadores. Eso iba sin intervención humana. Había un segundo entorno de datos, de información, que era el que utilizaban los analistas de ciclo, y que solo les enseñábamos y solo les dábamos, y en el formato que nos habían pedido, aquello que les permitía replanificar optimizadamente el siguiente ciclo de tareas. Y había un tercer entorno donde metíamos mucha más información para que los analistas, los estadísticos, investigadores operativos, etcétera, jugaran con muchos datos y muchas cosas que venían del exterior también. Datos de los clientes, datos de los proveedores, datos del rendimiento de máquina que nos daban los fabricantes de las máquinas, etcétera, etcétera. Y tuvimos que separarlo completamente, y trabajar en 3 vías diferentes. Todo eso lo vas aprendiendo, el integrarte con los planificadores. Aquello fue una aventura, ¿no? O sea, todo esto lo hemos hecho, ¿y ahora qué? Ahora llegamos y hay una herramienta que es el corazón de la inteligencia de la terminal, que es el capataz en realidad de la terminal, que es el que le dice a cada máquina, a cada persona lo que tiene que hacer en las próximas 6 horas. Le da su lista de tareas. Si no somos capaces de decirle a ese capataz cómo mejorar lo que él piensa que tienen que hacer todos en las próximas 6 horas, no hemos hecho nada. Porque una terminal donde trabajan miles de personas, cientos de vehículos y de máquinas, no admite cambios manuales o personales. Entonces, todo esto son las conclusiones de un caso concreto, pero que son las conclusiones que inspiran lo que nosotros pensamos que es una visión correcta de la utilización de esta tecnología en concreto, o de este conjunto de tecnologías que llamamos bajo el nombre de Internet de las Cosas. Nosotros pensamos que cualquier cosa que tiene como drivers la seguridad o la productividad, donde hay activos físicos y personas, y luego diré un par de cosas sobre las personas y los sensores asociados a personas, los wearables, con toda la problemática laboral, etcétera, que está impidiendo que aquello se desarrolle. Luego comentaremos un momento esto. Pensamos que cuando se dan estas circunstancias es un campo abonado para poder mejorar aplicando estas tecnologías. Y pensamos que no hay ninguna industria que no tenga determinados procesos que encajen perfectamente en estas circunstancias. Industrias basadas en producto físico o en servicios que llevan asociados producto físico de manera intensiva, y empiezan a aparecer procesos y conceptos. Hay conceptos apasionantes, el concepto de gemelos virtuales, por ejemplo. Con todo lo que teníamos, nosotros podíamos reproducir virtualmente el comportamiento de la terminal. ¿Qué pasaba? Que hacía 12 años, en el año 12, nosotros veníamos de una inversión muy fuerte en el entorno industrial en temas de simulación. Si alguien ha manejado simuladores industriales, hay que invertir mucho dinero, mucho esfuerzo para tener una representación más o menos parecida a lo que tienes en el mundo físico real, que te permita hacer juegos de qué pasaría si meto más máquinas, qué pasaría si asigno de esta otra manera, qué pasaría si, y empezar a ver resultados, detectar patrones y intentar aplicar esos patrones. Eso era como funcionábamos hasta el año 12, con grandes inversiones y con mucha relación con el mundo académico, que era quien manejaba los simuladores. ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos la realidad para jugar, con todos los datos que tenemos, con todos los datos que vamos acumulando del tiempo real. Lo que estamos trabajando, lo que se está trabajando es no en invertir en simuladores, sino invertir en ser capaces de manejar el mundo real para poder hacerle preguntas y que nos responda, la experiencia del mundo real. Es verdad, y hay numerosas informaciones de cómo cada industria está aplicando esto y a qué velocidad lo están aplicando y cuántos años llevan aplicándolo. No voy a entrar en ello, pero sí quería mencionar y hacerles partícipes de que existe toda esta información y que uno se tiene que ver reflejado y saber si voy por delante, voy por detrás, en función de dónde estoy, de a qué me dedico, etcétera. Es importante. Pero al final nuestro concepto desde SoftTech
y esto es importante explicarlo, para nosotros el IoT industrial es algo que se compone de estas 6 capas, ¿no? A veces hablamos solo de las capas tecnológicas, de cómo sensorizamos, cómo comunicamos, cómo procesamos y cómo damos servicio con todo eso. Bueno, pues hay una capa antes y una capa después que es el negocio, ¿eh? ¿Qué queremos mejorar? ¿Qué podemos mejorar? ¿Dónde tenemos sospechas de que queremos mejorar? De ahí digo, ¿y qué tengo que medir para saber si lo estoy mejorando o no lo mejoro? Para medir eso, ¿qué tengo que poner físicamente? ¿Cómo tengo que tratar lo que eso me va a decir? ¿Cómo lo tengo que explotar? Y luego, al final de todo, hay otra capa de negocio, que es, cuando saco las conclusiones, ¿cómo articulo que algo cambie? ¿Eh? ¿Cómo articulo que algo cambie? Y esto a veces se olvida, y a veces cuando hablas con proveedores de IoT, solo te vienen a hablar de tecnología. Y la tecnología, incluso en esto, en breve, será una commodity. No compréis plataformas de IoT. No compréis plataformas de IoT. No sirven. Comprar el proyecto completo y liderar vuestro proyecto de IoT. Y ya veréis qué plataformas os encajan y dónde, etcétera. Y aquí hay como tres mundos a tener en cuenta en todas las iniciativas de IoT. Y mundos que normalmente nos creemos que se hablan de manera natural y es increíble ver lo separados que están, ¿no? El mundo del campo, el mundo de los ingenieros de campo, de los que saben de las máquinas, de los que enchufan cosas en las máquinas, de los que hacen que las máquinas funcionen, de los que las controlan. Luego está el mundo de la tecnología de información, ¿eh? Y luego está el mundo de la gente que ordena las operaciones, de la gente de negocio, de los procesos de negocio. Y bueno, tecnología y negocio llevan mucho tiempo aprendiendo a hablar. Tecnología y campo, ingeniería de campo, parecen dos cosas tan cercanas que muchas veces no te preocupas de asegurarte de que sepan hablar y sepan trabajar juntos. Y creerme, muchísimos problemas vienen de la desconexión entre esos dos mundos, ¿eh? Tenerlo en cuenta en vuestras iniciativas. Luego hay un montón, nosotros tenemos una visión de todos los servicios que hay alrededor de este mundo. Perdón, no sé cómo se va. Estoy adelantándome. Tenemos una visión de todos los servicios que hay en este mundo del IoT, desde nuestro punto de vista, un montón de servicios que podemos compartir con vosotros cuando estéis interesados. Y acabo nuestra visión y nuestro planteamiento dentro del Internet de las Cosas industrial diciendo dónde encaja una de las plataformas que es la que nosotros compramos hace un tiempo y estamos desarrollando. ¿Y por qué creemos que es importante tener esta pieza? Que repito, no es más que una pieza dentro de todo el concepto y dentro de todo el conjunto de servicios que te hacen falta para sacarle partido a esto, ¿eh? Nosotros tenemos una pieza que es Blau Labs, que lo que nos ayuda es nos sirve como de espina dorsal en los proyectos, ¿eh? Nos sirve para enganchar las distintas herramientas que hay que ir poniendo, ¿eh? Porque tienes que tener un factor común. Si no tienes un factor común, aquello se te puede convertir en un problema de integración, en un problema de cooperación entre herramientas, departamentos, etc. Y te desgastas muchísimo en algo que teniendo esta espina dorsal te ahorras, ¿no? Ese es el concepto que hay detrás de nuestra plataforma. Y una de las cosas fundamentales cuando estéis mirando tecnología y estéis mirando plataforma, y a veces se habla poco de ello, es que es muy importante la parte de abajo, es muy importante los protocolos que soporta para enganchar sensores, la parte de campo, porque visualizar, analizar, meterle entornos de inteligencia, entrenar redes y engancharlas, todo eso hay muchas herramientas que lo hacen y es muy atractivo y la gente dedicamos mucho tiempo a hablar de ello y muy poco a hablar de las capacidades que tienen las herramientas para enchufar sensores, para saber cómo están mis sensores, cuáles están funcionando, cuáles no, qué tengo que hacer con ellos, etcétera, etcétera. Fijaros ahí, en la capacidad que tienen de hablar con distintos instrumentos de campo. Es uno de los factores que nosotros consideramos fundamental. Y luego, otra de las ventajas de tener una plataforma es que
a medida que la vamos aplicando en distintas problemáticas, vamos paquetizando soluciones concretas. Entonces eso nos ayuda a ir más rápido. Entonces cuando trabajamos con un cliente para resolverle un problema en el ámbito de pues, la gestión de edificios, la optimización del uso energético en edificios de oficinas, pues todo ese conocimiento y todas las configuraciones que realizamos quedan de alguna manera en el know-how, y a veces incluso con el acuerdo del cliente podemos paquetizar determinadas rutinas y determinados elementos que hemos desarrollado. Por eso es importante tener esa plataforma. Y esto está completamente enlazado con la misión que tenemos en SoftTech. Y aquí acabo y entro un poco en que sepáis quiénes somos. Nosotros somos una empresa que nuestra misión es ayudar a las organizaciones a evolucionar en base a la tecnología. Nos dedicamos a eso y nada más que a eso, ¿vale? Tenemos una serie de servicios estructurados, llevamos unos cuantos años, aunque somos poco conocidos en Europa, porque nuestra corporación es de raíz mexicana, somos 12.000 y pico personas que son ya incorporables al puesto de trabajo, sobre todo a la gente en campo, y que no se están explotando o no se están desplegando a la velocidad que todos pensábamos por temas laborales, organizativos, culturales, que ya se ve en muchos mercados que se está rompiendo. Y hay que estar preparado para ello, porque esto viene. Y la gente va a querer, al contrario que ahora, que consideran que llevar no sé qué tipo de sensores para controlarme, para ver cuántas horas estoy aquí, para ver qué he hecho, para ver no sé qué, a eso ya se le está dando la vuelta. Y ya hay muchos mercados y muchas industrias en los que ves a los trabajadores preocupados de incorporar a su puesto de trabajo una serie de funcionalidades que de otra manera no podrían. Y eso les está haciendo más valiosos y eso les está haciendo realmente imprescindibles. No prescindibles, imprescindibles para la empresa. Las personas. La segunda cosa es el concepto de as a service. El concepto de as a service en las instalaciones industriales es una oleada imparable. Cuando yo hablaba de máquinas de 12 millones de euros, hablaba de que el modelo de negocio tiene que contemplar que yo me tengo que comprar o tengo que hacer un modelo de leasing o lo que sea, pero tengo que adquirir la propiedad de esa máquina. Hasta en esas máquinas ya hay modelos en los que el fabricante te pone la máquina, la gestiona dentro de tus parámetros de planificación y de uso, y él es el que está conectado con la máquina, él es el que la monitoriza, él es el que la mantiene y me está dando el servicio de la máquina, no la máquina. Eso transforma completamente las necesidades dentro de nuestras instalaciones industriales y las posibilidades también. Y la tercera cosa es el edge, ¿no? La arquitectura, ¿no? Que es otra de las cosas que nuestra plataforma nos permite ser flexibles y adaptarnos. Cada vez más, no sé si habéis leído, hay un artículo por ahí circulando muy reciente, bastante reciente y famoso, que el edge se está comiendo a la nube. Edge eats cloud. Esto es imparable, o sea, tiene que haber una confluencia, tiene que desarrollarse más el 5G, etcétera, pero es imposible pensar en aplicaciones industriales, aplicaciones de campo, sin que la capacidad de proceso de la información no viaje hacia el lugar donde se están produciendo los hechos. Porque cuando entramos en operaciones que requieren baja latencia, incluso otras consideraciones de protección de datos, etcétera, necesitamos controlar físicamente y necesitamos tener físicamente el entorno en local. Y esas arquitecturas flexibles donde podemos jugar con lo que subo a la nube, lo que proceso en mi propio campo de industrial, etcétera, es algo que es importante tener en cuenta a la hora de definir estos proyectos. Y además va cambiando. Uno de los servicios que nosotros estamos haciendo más ahora es algo tan sencillo como que la gente ya estamos pasando la oleada de toda la nube, que en cierto modo es, entre comillas, la trampa que nos han puesto muchos proveedores, toda la nube. Ahora estamos en la fase de, vale, ahora que tienes toda la nube vamos a hablar de precio. Vamos a hablar de, si quieres usar esto, vamos...
porque tienes tanto, porque tal. Bueno, pues uno de los servicios que más estamos haciendo, y además la gente usa varias nubes, claro, porque si me pones un precio determinado y me quiero dividir y tener varios proveedores para poder jugar, y ahora me lo llevo a la tuya, luego me lo llevo a la otra. Una de las cosas que no se había hecho hasta ahora es hacer un estudio económico sobre los costes de manejar la información en la nube frente a manejarlos en arquitecturas locales. Y es una de las cosas que más estamos haciendo, es decir, ¿por qué tengo esto en la nube si lo que quiero, si al final lo que hago es bajármelo y procesarlo aquí? Entonces, ese estudio que es el detonante es la economía, pero el resultado son necesidades de arquitectura, es una de las tendencias que estamos viendo que más va a impactar en todo lo que es el Internet industrial. Entonces, personas, nube, edge y no sé cuál había dicho la otra, y el concepto de servicio. Así que, bueno, este es nuestro planteamiento. Agradezco un montón la atención, espero que os haya servido alguna de las cosas que pensamos desde Softec, y quedamos a vuestra disposición para cualquier iniciativa que queráis llevar a cabo o contrastar o comentar con nosotros. Muchas gracias.